Desarrollaremos el tema de cómo ministrar liberación. Hemos llegado a la parte más importante del título del estudio, que tiene que ver con sanidad interior y liberación. Y que aquí en este caso es cómo ministrar liberación a las personas. Es aquí donde debemos aplicar todo lo que hemos aprendido en los estudios anteriores. Hoy día se usan diferentes métodos y técnicas, pero siempre es importante depender de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Antes de estudiar los pasos de liberación, veamos algunos obstáculos por los que muchas personas no pueden recibir su liberación. Obstáculos que impiden recibir liberación. La mayor parte de las personas a las que le hemos ministrado liberación la han recibido, pero no todas. ¿Por qué? Porque hay obstáculos que lo impiden, y estos son algunos. Primero, la falta de arrepentimiento. Cuando no hay un reconocimiento ni un dolor genuino por haber ofendido a Dios, difícilmente se sentirá el deseo de cambiar. Por lo tanto, Dios no puede obrar. Sin embargo, si existe un verdadero arrepentimiento, si existe un verdadero arrepentimiento, es donde el Espíritu Santo podrá obrar y habrá un cambio de dirección, tanto en la mente como en el corazón. La vida de una persona dará un giro de 180 grados. Jesús dijo: arrepentíos y creed, en Marcos 1:15. Nadie puede creer si antes no se ha arrepentido. El segundo obstáculo para tener esa liberación es la falta de desesperación por su situación y el deseo de cambiar. ¿Cómo así? La persona que tiene que sentirse hastiada, en este caso, tiene que sentirse hastiada, cansada de su situación, a tal grado que llegue a aborrecer el estado en que vive. El temor de Dios tiene que llenar su corazón. No se trata solamente de no estar de acuerdo con su propio pecado o fracaso, sino más bien de odiarlo. Hasta que no lleguemos a odiar eso que nos ata, Dios no nos podrá liberar. La duración de la administración es diferente para cada persona. He orado por personas, no solo por personas una sola vez, y quedan libres totalmente, mientras que con otros toma más tiempo. La liberación es para las personas que están desesperadas y que tienen el deseo de qué, que tienen el deseo real de ser libres. Otro, otro obstáculo para que no se dé la liberación es el egoísmo, deseo de atención. Algunas personas se sienten ignoradas y poco importantes. En el fondo de su corazón no desean ser libres, sino que lo que realmente están buscando es llamar la atención de la gente constantemente. Si llegasen a ser libres, no les daría la gloria a Dios. Un cuarto obstáculo de no adquirir la liberación es el no confesar un pecado específico. Algunas veces un pecado específico no confesado deja la puerta abierta al enemigo, y mientras éste tenga un lugar en nosotros, no se va a ir. En Juan 1:9 dice: la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Quinto obstáculo para no adquirir la liberación es ser parte de una batalla mayor. Porque es que aquí en este caso hay personas a las que el enemigo no quiere soltar, porque en las manos de Dios son piezas estratégicas para la liberación de mucha gente. Si estas personas llegaran a experimentar liberación,
por su testimonio, serían un instrumento de salvación para la familia y para muchas otras personas a su alrededor. Esto sucede especialmente cuando Dios tiene un propósito grande con ellas. El sexto obstáculo es la falta de perdón. Si alguien no logra perdonar en su corazón, es imposible que Dios lo libere. El perdonar es una parte tan esencial en la liberación que si eso no toma lugar, el resto tampoco podrá funcionar. Séptimo obstáculo para no adquirir la liberación es el séptimo sería la incredulidad y duda. Porque es que hay personas a las cuales les ministra liberación, pero en su corazón están dudando que realmente pueda suceder algo. No han tomado la obra redentora de Jesús para sí. Recuerde que esto se recibe por fe. Y el octavo aspecto, obstáculo para no tener la liberación, es en cuanto a la relación y alianzas con almas impías. Porque personas que buscan ser libres, pero todavía están ligadas a relaciones ilícitas y eso les impide recibir su liberación. Por ejemplo, las personas que están viviendo en adulterio y fornicación no pueden ser liberadas hasta que renuncien y abandonen totalmente el pecado. También es entender que hay obstáculos por los cuales algunos ministros fallan al ministrar liberación. Uno de ellos es que son vasos limpios. No son vasos limpios, perdón. No son vasos limpios quienes ministran. ¿Por qué? Porque es que hay personas, ministros, tratando de impartir liberación a otras personas, pero ellos realmente, a su vez, se podría decir que están pasando por el mismo problema y eso les impide poder liberarlas. Otro obstáculo por los cuales algunos ministros fallan en la liberación es que no gozan de una vida devocional con Dios. Nótese lo que dice el libro de Mateo capítulo 17, el versículo 21. Este género no sale sino con oración y ayuno. Para cierto rango de demonios se necesita de más poder para echarlos fuera. Esto requiere de más ayuno y oración. Definitivamente no se puede ministrar liberación sin tener tiempo de oración, estudio de la palabra y una total dependencia del Espíritu Santo. Otra, otro obstáculo por los cuales algunos ministros fallan ministrando liberación es la falta de compasión hacia las personas. Si al ministrar a una persona no se siente compasión por ella y deseo fervientes de llevarla a la libertad, no se podrá orar con la misma intensidad y compromiso y es más difícil que pueda recibir liberación. Otro obstáculo es usar técnicas inapropiadas. ¿Por qué? Porque algunos ministros tratan de ministrar manipulando y controlando a la persona, en vez de hacerlo por medio de la guía y voluntad del Espíritu Santo. Otro obstáculo es cuando olvidan que la causa puede ser, cuando se olvida que la causa puede no ser espiritual. Las causas del problema también pueden ser de origen orgánico, tales como mala nutrición, desequilibrio hormonal o daño cerebral. Otra causa podría ser una obra de la carne o no necesariamente una opresión satánica. Ahora bien, ¿qué es lo que no se puede hacer en una liberación? No de consejos como este. Yo sé exactamente cómo se siente usted. Entréguele su carga al Señor. Si ellos realmente supieran rendirse al Señor, no necesitarían de su ayuda. Otro, lo que no se debe hacer en una liberación, otro aspecto es no trate de echar fuera todos los demonios en una sola sesión. Aconsejo
que una liberación no debe durar más de 2 horas. De lo contrario, usted se agotará y el aconsejado también. No se convierta en una muleta, porque es que debemos enseñarle a las personas a practicar la autoliberación y a depender de Dios, no de nosotros. También durante una administración no es aconsejable que el ministro esté solo con un miembro del sexo opuesto. Siempre trate de trabajar con un compañero de oración. También se aconseja que debe ser cuidadoso con el contacto físico. No ministre cuando esté cansado. Una pregunta más. ¿Qué debemos hacer en la liberación? Toda persona que va a administrar liberación debe tener en cuenta lo siguiente: someterse a sí mismo a liberación primero. Porque es que recuerde que usted debe ser libre antes de liberar a otros. Y no solamente una vez, sino todas las veces que lo necesite. Ser bautizados con el Espíritu Santo. Esto nos ayudará a estar abiertos a las manifestaciones del Espíritu Santo. Usar las armas que Dios ha dado. Revístase con la armadura espiritual. En Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Conozca el poder del nombre de Jesús. Busque y mantenga su unción y su autoridad. También maneje con denuedo que la palabra de Dios, que es poder y espada de doble filo. En Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pasos para ministrar liberación. En cuanto a esos pasos para administrar liberación, primero asegúrese que la persona haya nacido de nuevo. Porque es que si la persona no es salva, debemos presentarle el plan de salvación y llevarla ¿a qué? A que reciba a Cristo en su vida. Si se le ministra liberación sin cumplir con este requisito, la condición de esa persona vendrá a ser peor, porque Cristo no es su Señor. Segundo, preparar a la persona. Debemos darle consejos importantes, tales como: debe desear ser libre, debe estar dispuesta o dispuesto a perdonar a aquellos cuyas ofensas son las causas de sus problemas. Si por el momento esto le resulta muy difícil de hacer a la persona, posponga la cita hasta que esta persona esté dispuesta a perdonar. La persona debe hacer un compromiso serio de dejar de pecar, de romper malos hábitos y a veces hasta de dejar algunas amistades, es decir, hacer todo lo necesario para lograr sanarse. También debe prometer mantenerse cerca de Dios, asistir a la iglesia, leer la Biblia y orar diariamente. Un tercer paso para ministrar liberación es usar el cuestionario. ¿Cómo así? El cuestionario ayudará mucho para poder ministrar al aconsejado efectivamente. Se le harán preguntas en 5 áreas de su vida, cuyas respuestas le ayudarán a encontrar la raíz de los problemas al no omitir nada. Por tal razón, es muy importante que la persona conteste todas las preguntas. Las áreas en las que se liberan las personas son el área emocional, mental, espiritual, en cuanto a de brujería o de ocultismo, sexual y otras. Habrán ciertos talleres que no estarán incluidos en el cuestionario. Por tanto, debemos escribir cada experiencia que el aconsejado nos cuente. No, en cada área debemos hacer una lista con los nombres de los espíritus que están influenciando a la persona. Por ejemplo, si fue abusada sexualmente, los espíritus que podrán estar influenciándola son los de lujuria, adulterio, fornicación, laxivia.
sodomía o sodomía y en este caso también frigidez. El cuarto paso para ministrar liberación es guiar al arrepentimiento y al perdón. Una vez reunida toda la información acerca de los problemas de la persona, procedemos a que se arrepienta y pida perdón al Señor por los pecados cometidos. Si a esa persona alguien la ha herido, necesita pedir perdón a Dios por guardar rencor en su corazón y perdonar a aquellos que le han herido. El cuarto paso para ministrar liberación es llevar a renunciar. Esta es la etapa donde se lleva a la persona a renunciar a cada problema y espíritu descrito en la lista que se hizo. ¿Por qué es necesario el acto de renunciar? Cuando una persona renuncia, lo que está haciendo es quitarle todo el derecho legal al enemigo sobre su vida. En estudios anteriores en relación a la sanidad interior y liberación, vimos cómo se le da derecho legal al enemigo, cómo viene a influenciarnos y cómo se le abren las puertas. Ahora vemos que renunciar es el medio por el cual le quitamos ese derecho legal y le cerramos las puertas al enemigo. Recuerde que cuando la persona está renunciando, debe repetir la oración pasando por cada área de su vida en la que necesite liberación. Por ejemplo, renuncio a todo espíritu de rechazo y lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. En Tito 2:12 dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El sexto paso para ministrar liberación es hacer oración de guerra espiritual. Una vez que la persona ha renunciado verbalmente, repitiendo todo como el ministro la ha guiado o lo ha guiado, este debe hacer la oración de guerra echando fuera cada espíritu, maldición o problema emocional. Se debe orar por la persona con firmeza y autoridad. Por ejemplo, Padre Celestial, yo echo fuera todo espíritu de rechazo, echo fuera todo espíritu de temor en el nombre de Jesús. Y por la sangre del Cordero lo ato y lo echo fuera de la vida de esta persona. Ahora mismo le ordeno que lo suelte. ¿Ve? ¿Cuáles son las señales para saber que el espíritu se ha ido o ha salido? Bueno, las señales visibles son bostezar, vomitar, toser, suspirar, rugir, exhalar, gritar, eructar, gemir, jadear o llorar. Recuerde que estas son algunas señales, pero no significa que si no hay ninguna manifestación, la persona no haya sido libre. Hay algunas personas que son libres sin manifestación física. Si los demonios tratan de ponerse violentos, ordéneles que se callen y que no se muevan. De ninguna manera se debe permitir que ellos controlen una sesión de liberación. Séptimo paso para la parte de ministrar liberación es orar por limpieza, pidiendo al Señor que limpie cada parte de la personalidad del individuo que los espíritus hayan dañado. Esto incluirá su mente, su corazón y su voluntad, y también las partes del cuerpo, particularmente las áreas sexuales. Por ejemplo, donde podamos decir, Padre Celestial, te pido ahora, Señor, que limpies aquellas áreas de la mente de esta persona que fueron dañadas por el enemigo. Señor, limpia sus órganos sexuales por medio de la sangre de Cristo. Limpia, Señor, aquellas partes de su alma y de su voluntad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? ¿Ve qué tan sencillo es? Eh, de igual manera, ya con base a todas estas formas, instrucciones,
que se da, es también interesante, es también interesante eh, tener en cuenta estos pasos porque no hay otra manera de que el Espíritu Santo pueda obrar si aún no tenemos en cuenta la llenura. Ese es otro paso, orar por llenura. Recordemos que cuando los espíritus salen de la persona, ésta queda vacía y necesita ser llenada por Dios. Así que pídale al Señor que la llene con su presencia, paz y amor. ¿Sí? La autoliberación, ¿en qué consiste? Aquí hay una pregunta que siempre ha surgido en el área de la liberación y ¿es posible que nosotros mismos podamos ministrarnos liberación sin tener que ir a un consejero? Ciertamente, claro, nosotros mismos sí podemos autoliberarnos siguiendo los mismos pasos que expliqué anteriormente, pero con la excepción de que no habrá alguien que nos esté guiando. Los creyentes tenemos el poder y la autoridad dado por Dios para echar fuera demonios de otras personas y de nuestra propia vida. ¿Cómo hacemos esto? Refiérase a los pasos para ministrar la liberación anteriormente mencionados. ¿Cómo mantener la liberación? Primero, desarrollar una vida continua de oración, ¿sí? Porque Jesucristo habló de velar y orar para no caer en tentación. Una de las cualidades que desarrollamos en la oración es el dominio propio. Esta virtud es la que nos permite no ceder ante la tentación y permanecer firmes. Por eso, ahí en Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra manera de mantener la liberación es leer y estudiar la palabra de Dios. El permanecer en la lectura y en el estudio de las escrituras es muy importante, ya que llena los vacíos que quedan en nuestra vida después de ser liberados. La palabra de Dios debe ser el ancla que sostiene firme cada alma. Nadie puede retener su liberación si no dedica tiempo para leer, meditar y confesar la palabra de Dios. Confiese versículos bíblicos, perdón, que hablen acerca de la liberación sobre su vida. Por eso Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También en Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El congregarse de continuo en la iglesia también es una de las partes importantes para mantenernos en esa liberación. El crucificar la carne y el ego es otra forma de mantener la liberación. El apartarse del pecado, el revestirse con la armadura de Dios, el cubrirse con la sangre de Jesucristo, el desarrollar un espíritu perdonador, el resistir al diablo, según Santiago 4:7, que dice que someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y el renovar nuestra mente. Aquí la forma en que los demonios puedan intentar regresar es a través de que de la falta de disciplina. La mente es un campo de batalla. Usted debe desalojar las imaginaciones y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recuerde que usted tiene el poder y la autoridad dados por Dios. ¿Para qué? Para echar fuera demonios de su mente y para reprender cualquier ataque que venga a su vida. Y para terminar, es de decirles cuán importante es saber que la palabra de Dios promete libertad
a todo aquel que se sienta esclavizado y oprimido por las fuerzas demoníacas. El nombre de Jesucristo es la máxima autoridad para romper cualquier atadura de las tinieblas y hacer libre completamente a todo aquel que esté dispuesto a creer en Él. Amén. Bendiciones, bendiciones.